Entonces, vamos a trabajar la clase 13 del seminario 6, el deseo y su interpretación, que es la primera clase que Lacan da sobre Hamlet. Primero lo que voy a hacer es hacerle un resumen de Hamlet, pero a Hamlet lo vamos a ir a trabajar durante todas las clases. Pero en principio voy a hacer un resumen. El resumen consiste que Hamlet, que es una obra de Shakespeare, tiene 5 actos. En el primer acto se encuentra en la explanada del castillo de Elsinor. Bueno, Hamlet era el príncipe de Dinamarca. Se encuentra en la explanada del castillo de Elsinor y están los guardias, y los guardias que eran Marcelo, Bernardo y Horacio, que estaban haciendo el cambio de guardia en la explanada del castillo, ven que se acerca una figura extraña y dicen es un fantasma. Horacio intenta hablar con el fantasma, le hace preguntas al fantasma, pero el fantasma no responde, apenas aparece y se aleja. Entonces, Hamlet no estaba ahí en la explanada, Hamlet se encontraba en ese momento en el interior del castillo. Horacio, que es muy amigo de Hamlet, lo va a buscar a Hamlet y se acerca a hablar con él. En ese momento, lo que se estaba desenvolviendo dentro del castillo era una celebración por la boda de, bueno, la boda de la reina, que era Gertrudis, con Claudio, que es el hermano del padre de Hamlet, el rey de Dinamarca, que había muerto. Entonces, se acerca Horacio y le dice a Hamlet que había pasado algo en el cambio de guardia, que eso era algo como muy sospechoso, que le pareció ver un fantasma y que ese fantasma era muy parecido al rey Hamlet, pues se llamaba Hamlet, bueno, al rey. Entonces, y le dice, ¿por qué? Que le pareció que el fantasma con Hamlet hablaría. Entonces Hamlet inmediatamente dice que sí, que ese mismo día, cuando sea el cambio de guardia, a la medianoche, pero era a la 1 de la mañana, iba a ir a la explanada del Palacio de Elsinor para ver si se encontraba con este fantasma. Cuando aparece el fantasma, Hamlet, sin ningún temor ni ningún miedo, se dirige directamente al encuentro del fantasma. Esto es importante, porque durante toda la obra vamos a ver que Hamlet va a tener que realizar un acto. El acto que tiene que realizar es un acto que le pide como venganza a su padre, el fantasma, cuando se encuentra en la explanada. Entonces, le pide que vengue su muerte y que mate a Claudio, el hermano. A lo largo de toda la obra vamos a ver que Hamlet no puede realizar este acto, vacila, procrastina, posterga. Hay 1000 dificultades, pero Hamlet está todo el tiempo a punto de realizar este acto, de vengar la muerte de su padre y matarlo a Claudio, y todo el tiempo ocurre algo por el cual ese acto no puede ser llevado a cabo. Lacan dice, Hamlet no puede realizar su deseo. Hay algo en Hamlet que se encuentra obstaculizado en el nivel de su deseo. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Hamlet es un cobarde? ¿Duda? ¿Tiene temores? Vuelvo, entonces al primer acto. Para ser un príncipe temeroso, o si podríamos decir, para ser un príncipe... Sí, estoy grabando, no se preocupen. Puse la grabación. Bueno, para ser un príncipe temeroso, sin embargo, cuando tiene que irse con un fantasma, porque no sabe que es el padre, cuando tiene que ir a hablar al fantasma en la explanada del palacio, él sin ninguna duda va a hablar con el fantasma. Bueno, el fantasma tiene un aspecto bastante impresionante, porque tiene todas infecciones en la piel y demás, está bastante desfigurado. Entonces, el fantasma es el padre, él lo reconoce,
y le dice que le quiere revelar las situaciones en las cuales él encontró su muerte. Entonces ahí le revela que en verdad él había sido asesinado por su hermano Claudio, el tío de Hamlet. Entonces le dice que estaba durmiendo, bueno, mejor dicho, estaba en el jardín, en un banco del palacio, y se quedó dormido. Y cuando se quedó dormido en el banco del palacio, se acercó, estaba dormido, pero sin embargo lo sabe, se acercó Claudio despacio y mientras él dormía le introdujo un veneno en la oreja a Hamlet, al rey Hamlet. Estas palabras del padre a Hamlet, el príncipe, lo impactan y le dice que él, el rey, encontró la muerte en la flor de los pecados. Es decir, murió culpable, murió deudor, sin haber podido pagar su deuda. Es decir, es alguien que no ha pagado la deuda de existir. Entonces le dice que le pide que mate a Claudio. Y le hace otro pedido más, que es como, le hace otro pedido más, ya lo vamos a ver, que es, le dice que tiene que ir a hablar con la madre, con Gertrudis, tiene que hablar con Gertrudis y pedirle, hablándole, que cese en la lujuria con Claudio. Y además le hace una advertencia que es rara, porque le advierte que tenga cuidado con la madre, que tenga cuidado con Gertrudis, que le hable, pero que le hable con distancia, que no sea violento con ella. Le dice, por otra parte, que está en el purgatorio, como una especie, no está en el infierno, pero está ahí en el purgatorio, porque no ha terminado de pagar, como dije antes, las deudas. Bueno, sale Hamlet de ahí y se dirige entonces nuevamente al palacio. Y le comenta, va a la sala donde se estaba festejando la boda de Claudio y Gertrudis, hacía 2 meses que se había muerto el rey, es decir, que no había habido tiempo casi para el duelo, y le dice a Horacio que se había encontrado con Hamlet, pero le dice solamente que no fue una muerte natural la de su padre, sino que fue asesinado. Pero no le dice nada más, no le comenta a Horacio lo que el padre le demandó o le pidió. No se lo comenta porque el rey le pide que no lo diga, que no se lo diga a nadie, que le había pedido que mate a Claudio. Entonces, cuando Hamlet le dice a Horacio que el rey había sido asesinado, Horacio le contesta una frase que es muy conocida: no necesitábamos que ningún fantasma venga a decirnos eso. Como que era evidente que eso había sido un asesinato. Bueno, paralelamente a eso, el rey de Noruega había tenido una guerra con el rey de Dinamarca. El rey de Noruega pierde las guerras eran por tierras de Dinamarca, que quería quedarse el rey de Noruega, pierde las tierras y muere el rey de Noruega. Entonces, lo sustituye el hermano, que es un tío. Aparece un personaje que es el príncipe, que es el joven Fortinbras, en la obra, ustedes lo van a leer, que es el hijo del nuevo rey que asumió en Noruega, donde está juntando tropas para otra vez ponerse en guerra con Dinamarca y tomar las tierras. Esta cuestión de que
que aparezca el joven Fortinbras va a tener su importancia, porque es un joven que pareciera que representa para Hamlet todo lo que Hamlet no es y aquello a lo cual aspira. Este es el punto. Es valiente, va a luchar a tierras extrañas para conseguir tierras, no teme en poner en riesgo su vida, no retrocede frente a nada, y Hamlet se compara con este joven príncipe. Como diciendo, yo que tengo todos los motivos para matar a Claudio, que tengo todas las razones, sin embargo, no puedo hacerlo. No puedo vengar o realizar el deseo de mi padre. Por eso el capítulo ese de Lacan se llama el acto imposible, porque es el acto que es imposible para Hamlet, imposible de llevar a cabo. Cuando se dirigía hasta el salón donde se hacía la fiesta, se encuentra con Ofelia. Ofelia y Hamlet se amaban. Ofelia amaba a Hamlet y Hamlet también. De repente, Ofelia le comenta a Polonio que su padre, y es el policía de... estoy grabando, no sé por qué algunos dicen que no estoy grabando. Bueno. Entonces, Polonio, tenemos un triángulo. Polonio, que es el jefe de policía de la corte. Laertes, que es el hijo, y Ofelia, que es la hija. Ofelia va y le cuenta a Polonio que se encontró con Hamlet caminando por el palacio y que lo notó muy extraño. Esto es importante también, estaba con todas las medias caídas, desalineado, con la mirada perdida, y ella le pareció incluso que no la había reconocido, que no reconoció a Ofelia. Ya estamos en el acto 2. Polonio, el padre, le dice, bueno, seguramente que lo que le pasa a Hamlet es que, como vos le enviaste cartas, parece que Hamlet le había enviado cartas a Ofelia, y que Ofelia no le respondió las cartas, según Polonio, no le respondió las cartas a Hamlet como Hamlet esperaba. Entonces dice, lo que está es loco de amor y está sufriendo por el amor. Lacan dice que esta interpretación de Polonio es la interpretación de un psicólogo, no de un psicoanalista. Porque el psicólogo se rige para interpretar lo que ve, es decir, se maneja con las identificaciones. En base a lo que ve y los prejuicios, realiza una interpretación. Entonces, como eran, entre comillas, novios, Hamlet y Ofelia, cuando Hamlet se ve transfigurado, interpreta que esa transfiguración o la causa de esa modificación en Hamlet es Ofelia, es el amor que siente por Ofelia. En ese momento también Laertes, que es el hermano de Ofelia, le dice a Ofelia que no se le ocurra responder al amor de Hamlet, que no ceda a los pedidos de Hamlet, que entre el príncipe y ella, por más que pertenece a la corte, hay una diferencia de estatus. Y que si ella se entrega a Hamlet, después Hamlet va a perder completamente el interés y no se va a ocupar de ella. Es decir, la va a dejar. Polonio también le advierte a Ofelia que tiene que ser muy cuidadosa y recatada y no hacer nada que sea incorrecto ni concederle nada a Hamlet. Van por la misma línea. Hamlet está mal porque no encuentra la respuesta en Ofelia, de amor, que esperaba.
Y Laertes también le dice a Polonio que se va a ir a Francia. Polonio, entonces, habla con un guardia de él y le dice que vaya a espiarlo al hijo después, que se vaya a Francia, a París, para ver qué es lo que va a hacer en París. Polonio se la pasa espiando. Durante toda la obra organiza distintas estrategias para espiar. Entonces Polonio después va y habla con el rey y la reina le dice que está muy preocupada. La reina calculó, Lacan calcula que tendrá unos 45 años en el escrito. Y Hamlet tiene 30, o sea que es muy... Dice, nadie duda del amor que tiene Gertrudis por su hijo. Entonces, la reina está muy preocupada, dice, ¿no habrá sido demasiado rápido nuestro casamiento? Tal vez tendríamos que haber esperado un poco más. Pasaron 2 meses, le dice Claudio, entre la muerte de mi hermano y la boda. Entonces, Polonio dice, da su teoría de la transformación de Hamlet, que se le debe todo a Ofelia y a una relación amorosa. Claudio no está para nada convencido, pero consciente en la estrategia que va a aplicar Polonio. Polonio le dice al rey que le va a hablar con Ofelia para que Ofelia se encuentre con Hamlet y que hablen. Y que ellos dos iban a esconder y desde el lugar donde estaban escondidos iban a escuchar la conversación. Y así iban a saber qué era lo que le pasaba a Hamlet. Otra vez está espiando. Bueno, resulta que se encuentran Hamlet y Ofelia. Ofelia lo va a buscar a Hamlet con la excusa de que le va a devolver todos los objetos que le regaló Hamlet. Y Hamlet la desprecia a Ofelia. Literalmente le dice, en otro tiempo te amé, pero ya no te amo. No la reconoce como el objeto de su deseo. Eso es importante. Ni tampoco la reconoce como el objeto de su amor. Porque la había amado. La menosprecia, la rechaza como objeto del deseo y rechaza todo aquello que Ofelia encarna de madre. Le dice, vos, como todas las madres, tendrás, como todas las mujeres, mejor dicho, te casarás, serás madre y tendrás hijos. Hijos de pecadores, y serás una pecadora. Bueno, vamos a ver esta escena. Hay un capítulo en el seminario 6 que se llama Ofelia o el objeto Ofelia. Lacan va a decir, eso lo vamos a trabajar, pero está en la obra, Lacan va a decir que Hamlet rechaza lo femenino en Ofelia. Tiene repulsión en ese momento por lo femenino. ¿Cómo la rechaza a Ofelia? La rechaza cuando le habla a Ofelia como a una madre. Cuando le dice, vos, como todas las madres, serás madre de pecadores. Y la manda al convento. Le dice, lo mejor que puedes hacer, en un momento aparece Polonio, es meterte en un convento. Bueno, sin embargo, a pesar de esto, Polonio sigue con la teoría de que la transformación de Hamlet se debe al desamor o al malentendido con Ofelia. El rey sospecha, no sabe, pero como no cree en la teoría del amor, piensa que alguna otra cosa le pasa a Hamlet. Entonces manda
a dos cortesanos que son amigos de Hamlet. Uno se llama Rosencrantz y el otro se llama Guildenstern. ¿Para qué? Para que hablen con Hamlet a ver si pueden sacarle a Hamlet qué es lo que le está pasando. Cuando lo van a ver a Hamlet, después de un rato, Hamlet le dice, ustedes vienen acá a ver, eran amigos de él, ustedes vienen acá a verme a mí porque los mandó el rey. Bueno, los dos cortesanos se van. En el medio sucede que Polonio avisa que había unos comediantes que estaban llegando al palacio. Esos comediantes son amigos, algunos de los comediantes son amigos de Hamlet. Entonces, Hamlet ve la representación que hacen los comediantes en ese momento en el palacio. Representan la muerte de una comedia que se llama La muerte de, a ver, espere que me de Gonzalo, pero no me acuerdo cómo se... Bueno, sí. La muerte de Gonzago. Esperen, cometí un error. La muerte de Gonzago es una obra que se le ocurre a Hamlet para representar al día siguiente. La obra que va a ver Hamlet en ese momento, que está representada por los comediantes, es un asesinato. Los comediantes van a representar la caída de Troya. Está el rey de Troya, Priamo, y Pirro, que viene, toma, después que salen del caballo. Bueno, ¿se acuerdan? Que hacen entrar el caballo a la noche, se creen que es un presente, y de ahí salen todas las tropas y los griegos toman Troya. Bueno, donde Pirro mata con la espada, descuartiza y mata a Priamo, enfrente de Cuba, que es la mujer. La cuestión es que los actores representan esta obra de una manera muy dramática y Cuba se pone a llorar emocionada y muy metida en el papel. Entonces Hamlet dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos actores representen la obra de un modo tan vivido, como si realmente les pasase, y yo, que tengo todos los motivos para sufrir, digamos, pero no solamente para sufrir, sino para pasar al acto, parece que tengo hielo en las venas? Todo el tiempo lo que aparece del lado de Hamlet son los autorreproches. Se reprocha no estar nunca a la altura de lo que debería estar. Entonces, pasamos de este modo al tercer acto. Hamlet escribe una obra de teatro, que es el asesinato que tiene como fundamento la muerte de Gonzago. Y le va a hacer algunos cambios. ¿Qué persigue con esto? Se lo dice a Horacio. Dice, voy a hacer esta obra delante del rey y de la reina y de todos los que formaban parte de la corona, donde lo que voy a representar en esa obra es el asesinato de mi padre. Escribe una obra, entonces invita a todos a la obra. Esa obra es muy importante, la función de la obra, porque con eso nosotros vamos a trabajar lo que les había explicado que dije que íbamos a ver el grafo 2, las identificaciones, bueno, las vamos a ver ahí. ¿Cómo se llama ese montaje? Se llama la play scene, porque es una escena de teatro dentro de otra escena de teatro. En resumidas cuentas, hay algo que sucede primero que los actores que participen de la obra, y es la mímica. Se representa algo en un, dígalo con mímica si quiere. Lo que se representa es que está un rey que está sentado en un banco
Cuando está durmiendo se le acerca otro, que es Claudio, pero bueno, otro que le pone veneno en la oreja. Y después aparece la reina llorando. Cuando termina ese momento, ahí el rey Claudio dice, enciendan las luces. Antes de que haga la obra, por supuesto que Claudio le preguntó, el rey y la reina le preguntaron a Hamlet, ¿pero hay algo que no se deba ver? ¿Hay algo indiscreto en esta obra? No, no, es una obra, nada más que una obra, no pasa nada, decía Hamlet. Bueno, Hamlet pretende con la obra atrapar la conciencia culpable del rey. Uno podría preguntarse, ¿por qué quiere atrapar? Quiere que se confiese. ¿Por qué quiere que se confiese si él ya sabe? Él sabe que el asesino es Claudio y lo sabe porque se lo dijo el padre, que sabe cómo murió, aún estando dormido. Es un enigma. ¿Por qué quiere atrapar la conciencia culpable del rey? ¿Por qué quiere que el rey se confiese? Claudio se sabe. El rey Hamlet sabe cómo murió, Hamlet sabe, los únicos que no saben son todo el resto, el pueblo y los otros de la corte. Bueno, y Gertrudis tampoco sabe. Entonces, cuando se corta, espero que no haya dificultades, entramos en la segunda dirección. ¿eh? Entonces, Hamlet termina la obra, se levanta la obra, se interrumpe la obra, viene Polonio y le dice a Hamlet que su madre lo estaba esperando en la pieza porque quería hablar con él, que tenía que subir. Cuando se dirige al dormitorio de la madre, en el camino ve que Claudio está arrodillado rezando. Entonces, Hamlet dice, bueno, está arrepentido, está rezando, ¿no? Y se supone que Claudio en la obra dice, ay, no puedo vivir así, Dios mío, sálvame de este sufrimiento. Bueno, entonces, tiene la oportunidad en ese momento. Si lo que él buscaba era la confesión, tiene la oportunidad en ese momento de matarlo con la espada. Se está confesando culpable, está rezando, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo mata en ese momento? Hamlet dice, no lo mato porque mientras él está rezando, mi padre está en el purgatorio, pagando sus deudas. Lacan dice, esos son excusas. Hamlet se da excusas. Yo no les estoy contando ahora todo lo que dice Lacan, solamente estoy haciendo el planteo de la obra. Entonces, Hamlet va a la habitación de la madre a hablar con la madre. La escena entre la madre y Hamlet es una escena violenta, verbalmente violenta, donde Hamlet arrincona todo el tiempo a la madre, le dice cómo puede ser que se haya casado apenas pasado 2 meses de la muerte del marido, si ella no tiene alma. La madre está a punto de ceder, a punto de llorar, está mortificada. Aparece una escena también en donde la madre le teme a Hamlet y retrocede con miedo de Hamlet. En ese momento aparece otra vez el fantasma del padre. Hamlet cree que Gertrudis lo ve, pero el fantasma del padre aparece para decirle a Hamlet que se detenga, que no sea tan violento, que se interponga entre Gertrudis y su alma, que le hable. En un momento, que es una escena importante, la madre le dice a Hamlet, y esta es la frase importante, le dice, cuando le reprocha a Hamlet por qué está con Claudio, por cómo se revuelca, le dice, con Claudio en la cama, Gertrudis le dice, yo soy una auténtica genital. Esa es la frase que va a tomar Lacan. No conozco el duelo. Una genital es alguien que se satisface.
Bueno, y brutalmente Lacan dice se satisface con el órgano, se satisface con el falo que está en Claudio. Y entonces, ahí es donde se introduce el problema de Hamlet. Ahí queda presentificado cuál es el problema de Hamlet. Y queda presentificado bajo este modo. Hamlet le dice a Gertrudis, entre el ser superior, que era mi padre, y esta escoria, esta basura, que es Claudio, tú no disiernes, no eliges. El querer de Gertrudis, el deseo de Gertrudis, se introduce por medio de esta disparidad entre dos objetos. Un objeto sublime, que es el padre para Hamlet, y el deyecto, la basura, que es Claudio. Entre esos dos, ella no discierne, no elige. En un momento, entonces, se escucha un ruido. Algo se mueve detrás de las cortinas. Hamlet, que era el temeroso, el que no podía actuar, el que no puede matar a Claudio cuando lo tiene arrodillado, saca la espada y clava la espada en la cortina. Y bueno, el que estaba escondido espiando era Polonio. Entonces, mata a Polonio. Podríamos decir que Polonio muere por su goce escópico, porque se la pasaba siempre espiando, ya sea espiando, mirando o espiando con los oídos, pero él espiaba. ¿Qué hace Hamlet? Agarra el cuerpo de Polonio y organiza una búsqueda del tesoro, no lo dice así el texto, con el cuerpo de Polonio, lo esconde y lo va cambiando de lugar. Entonces todos empiezan a buscar el cuerpo de Polonio. Horacio va y le dice, la reina va y le dice al rey que Hamlet mató a Polonio. Y el rey dice, hay que encontrar el cadáver. Y todos empiezan a buscarlo y Hamlet está totalmente irónico, haciendo todo el tiempo juegos de palabras. Y nunca responde lo que se le pregunta más que con otro juego de palabras. Hasta que al final le dice, el cuerpo no está con el rey no está con el cuerpo, y le dice dónde está escondido para que lo saquen. Bueno, bueno, se va a cortar ahora. El pueblo no tiene que enterarse que el asesino de Polonio es Hamlet. Por otro lado, el pueblo ama a Hamlet. Entonces ya se organiza unos funerales que son breves, así como fue el funeral del rey, que a los 2 meses se casa la reina con el Claudio. Acá también hay algo abreviado en los ritos funerarios. Se hace un funeral rápido porque la cuestión era que no se entere el pueblo y no se mueva demasiado el hecho de que había ocurrido esto, de que había sido Polonio asesinado. Bueno. Entonces, en ese momento decide el rey mandar a Hamlet para Inglaterra, que Hamlet se vaya a Inglaterra. Y llama a los 2 amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, y les dice que les da una carta a ellos para que cuando lleguen a Inglaterra se las entreguen al rey de Inglaterra, que les debe unos tributos al rey de Dinamarca, y en la carta, lo que dice la carta es que tienen que matar como deuda, para saldar su deuda con Dinamarca, tienen que matar al príncipe Hamlet. Bueno, vamos, entonces, Hamlet se va en el barco, mientras tanto se fue a Inglaterra,
Mientras tanto llega Horacio y les dice a la reina que se encontró con Ofelia y que le parece que Ofelia enloqueció, que Ofelia está loca, que anda hablando, llorando, pero hablando tonterías y tiene flores en la cabeza. Bueno, entonces Lacan dice que no es muy extraño, la verdad, es que Ofelia haya enloquecido, ¿no? Primero porque el que era su amor la abandonó y la rechazó de una manera que es, dice Lacan, doloroso haberla escuchado. Sigamos. ¿Qué es lo que sucede? Vuelve Laertes de Francia y quiere organizar un motín en contra de Claudio, porque lo pone a Claudio como culpable del asesinato de su padre. Entonces Claudio le dice que no, que de ninguna manera él no fue el asesino, que fue Hamlet, pero que como el pueblo lo quiere mucho a Hamlet, van a tener que buscar la manera de organizar un juego para que Hamlet pueda darle muerte, para que Laertes, no Hamlet, para que Laertes pueda matar a Hamlet. ¿Y qué lo iba a ayudar? Entonces, lo que organiza es un juego de esgrimas, de espadas. Y lo que va a organizar Claudio, bueno, Laertes era un excelente espadachín, y Hamlet era muy malo, parece. Y lo que va a organizar es que las espadas que tiene Laertes están envenenadas, pero supuestamente tenían como un copete, no sé cómo se llama en la punta, para no dañar al otro. Las espadas que va a usar Laertes van a estar envenenadas. ¿Para qué? Para cuando lo toca a Hamlet, lo envenene y muera. Y que además de eso, iba no solamente a estar envenenadas las espadas, sino que también iba a dejar una copa de vino. Y cuando la copa de vino la tomen, bueno, y cuando la copa de vino la tome, si no se había muerto, o para reasegurar de que se muera, además del toque de la espada, dice, iba a tomar la copa de vino festejando el golpe que le había dado a Laertes Hamlet, y entonces ahí iba a morir. Organiza esto, que esto es lo que va a ocurrir en la última escena del quinto acto, con el cual termina la obra. Antes de eso ocurre algo. Lo que ocurre es que en el medio viene Horacio y dice que encontraron a Ofelia muerta, que Ofelia se ahogó en el río. No saben si se suicidó o se murió, o fue una muerte natural, pero la cuestión es que se estaba haciendo coronas con unas flores y cayó al agua y la encontraron flotando en el río. Bueno, Lacan dice, tiene muchas razones para enloquecer y muchas razones para haberse suicidado. Primero, Hamlet la rechazó como objeto de amor y como objeto de deseo, la despreció. El que era su amor mató a su padre y el hermano quiere asesinarlo. Dice, o sea que, dice, seguramente hay muchas cosas del lado de Ofelia, pero motivos no le faltan a Ofelia para suicidarse, para pensar que fue un suicidio. Y lo que confirma, porque nunca se dice que es un suicidio en la obra, es que cuando se hace la escena del cementerio, que es cuando la entierran a Ofelia, el cura de la corte rechaza hacerle un homenaje como son a todos los cristianos, porque el cura sospecha de que se suicidó, entonces quiere hacer un rito funerario abreviado. Esto es algo que se repite a lo largo de toda la obra y que Lacan va a trabajar. Fueron ritos funerarios, o los tiempos de duelos fueron breves en el caso de el rey. Después, cuando fue los ritos funerarios de Polonio y ahora de Ofelia. Está el cementerio, la van a enterrar a Ofelia, está Laertes, la reina, el rey, 2 sepultureros y el cura, y llega justo en ese momento de Inglaterra Hamlet con Horacio. Bueno, ahí se arma la escena del cementerio, que vamos a trabajarlo también.
última escena, la escena de las espadas. En las escenas de las espadas, resulta que de repente Hamlet se convierte en un excelente espadachín. Y el primero que toca con la espada es Hamlet, que lo hiere a Laertes. Entonces ahí el rey le quiere ofrecer una copa de vino y Hamlet dice, no quiero. Siguen con las espadas. En un momento Laertes lo hiere con la espada, se confunden y Hamlet toma la espada que tenía Laertes, o sea, la envenenada. Cuando lo vuelve a tocar a Laertes con la espada, lo envenena a Laertes. En el medio, Gertrudis brinda por los toques que había hecho Hamlet tan buenos con la copa de vino envenenada. Bueno, en conclusión y al final, cuando ya estaba herido de muerte, Hamlet, sin saber que estaba herido de muerte, va y mata, y se venga y lo mata a Claudio. Bueno, entonces, hasta acá la obra. Volvamos otra vez al capítulo 13 del Seminario 6. Lacan dice, el problema de Hamlet es el problema del deseo. Lo que está en el centro de la tragedia de Hamlet es el deseo. Y si la obra de Hamlet nos conmueve, es porque nos conmueve a nosotros en tanto que se trata de un deseo y de las dificultades para la realización de un deseo. Entonces, ¿cuándo va a tomar como referencia a Freud? Y dice, ¿cuándo Freud introduce el Edipo? Freud introduce el Edipo en 1900, no en 1923, con la organización genital infantil. Lo introduce en 1900 en la interpretación de los sueños, en un apartado que se llama Sueños de muerte de personas queridas. ¿Alguien sacó el micrófono? Bueno. Agnes, pon el micrófono, porque si no se va a cortar. Bueno. Entonces, en ese momento, dice, ¿por qué Freud, antes de tener formalizado el complejo de Edipo, en la organización genital infantil, toma en la interpretación de los sueños el Edipo? Toma el Edipo, la tragedia antigua, que es la de Edipo de Sófocles, y la tragedia moderna, que es Hamlet. Son dos tragedias. Y va a introducir lo que nosotros trabajamos de el sueño del padre muerto. En el capítulo 13, Lacan lo toma de una manera mucho más sencilla, porque lo que le interesa es plantear la diferencia entre Edipo, bueno, sí, la diferencia es con Freud, pero no es así, es entre Edipo y Hamlet. También es con Freud, porque Freud va a interpretar de una manera a Hamlet y Edipo, y Lacan se va a diferenciar de la forma en que Freud lo interpreta a Hamlet. Lacan va a decir, Hamlet no es Edipo. En cambio Freud interpreta a Edipo y Hamlet del mismo modo. Entonces, dice, el sueño es, ¿se acuerdan? Había un analizante de Freud que había estado cuidando al padre de una enfermedad muy grave, convaleciente, hasta los últimos momentos, hasta el momento en que muere, y que le había deseado la muerte al padre, pero le había deseado la muerte al padre como una forma de abreviar. Uy, qué compañera. Bueno. No sé. Bueno, no, porque alguien me dice que falta aceptar a una compañera, pero Gracias. yo no tengo ningún pedido para aceptar.
Ya estoy, yo era una que quería entrar y ya lo logré, gracias. Ay, bueno, perdón, hoy hubo dificultades. Para la próxima Bien. no pongo la identificación, me parece que es peor ponerla. Hacemos como la primera vez. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Dice, le había deseado la muerte para abreviarle los sufrimientos al padre. Ahora, cuando sueña, el sueño es este. Se presenta el padre del soñante, del analizante, y el padre no sabe que está muerto. Dice, bueno, él no sabía que estaba muerto. Freud lo analiza con dos, como si fuesen dos significantes o dos frases. Arriba, él no sabía y él estaba muerto. Y dice, hay algo que falta entre esas dos significantes o entre esas dos frases, hay un blanco en el sueño, y Freud lee en ese pequeño detalle del blanco en el sueño, que lo que falta es según su deseo, que se trata de justamente que es ese significante, según su deseo, lo que está reprimido. Dice, en el sueño no aparece que el soñante había deseado la muerte del padre. Eso es lo que falta en el sueño, pero lo había dicho, pero en el sueño no está. Y Freud dice, ¿por qué no está? ¿Por qué no aparece eso? Dice, si no aparece es porque es la huella de algo reprimido. Lo que está reprimido es el deseo del sujeto de haber deseado inconscientemente la muerte del padre. Es decir, una cosa es el anhelo, quiero que muera para que no sufra, y otra es el deseo inconsciente de muerte del padre. Lacan toma eso para ubicar en el piso superior del grafo la cadena significante, que es la cadena de la enunciación, él va a poner él no sabía. En la cadena del enunciado, que es consciente, pone él estaba muerto. Y en el intermedio la cláusula o el significante que falta, que es según su deseo. Lo importante, dice Lacan, es que en el mismo momento en que aparece el inconsciente, siempre emerge como un no saber. Por eso dice, él no sabía. Y el inconsciente se encarna en el sueño en el padre, como él no sabía que estaba muerto, pero él no sabía es el del sujeto. Por otra parte, no tenía que saber, dice, que le había deseado la muerte. Eso dice el sujeto, cuando en la vida, dice, no tenía que saber, no tenía que enterarse de que le había deseado la muerte cuando estaba convaleciente. Entonces, Lacan dice, los niños, es un ejemplo, los niños siempre creen que los padres saben todo lo que piensan ellos, que todo lo que ellos piensan, los padres lo saben. Cuando aparece un no saber en el otro, cuando de repente se dan cuenta de que los padres no saben todo, eso es la dimensión propia del inconsciente. Entonces, sitúa el inconsciente en el lugar del otro, en el sueño del padre. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una diferencia importante con Hamlet, porque en la escena donde Hamlet se encuentra con el ghost o con el fantasma sabe cómo murió, sabe cómo fue asesinado y por quién fue asesinado. Y Hamlet sabe porque se lo dijo el padre. Lo que lo enferma a Hamlet es el saber, es que lo que no aparece es la dimensión del inconsciente, de la ignorancia, del no saber. Luego, en relación a Freud, ¿se acuerdan la tragedia de Edipo? Háganme sí con la cabeza, ¿o no? Bueno. En la tragedia de Edipo
no sabe que él mató a su padre, o sea, cuando se lo encuentra en el camino. No sabía que era su padre, aparte había sido entregado y lo habían adoptado otros reyes. Él no sabe que mata a su padre y no sabe tampoco que se acuesta o con aquella que es su esposa es su madre. Pero sin embargo, a pesar de realizar todos los actos sin saber, es decir, inconscientemente, cuando se le revela la verdad de que él había sido el asesino de su padre y que su madre era su esposa, él se arranca los ojos. Y Lacan dice, y Freud, que el arrancarse los ojos es el símbolo de la castración, es decir, que hay algo que él se extrae del cuerpo, como símbolo de castración, como castigo, si quieren. Aparece la castración como castigo también. Entonces, Edipo no sabe. Edipo, todo lo que realiza, lo realiza bajo el modo inconsciente, no sabiendo. Y a pesar de eso, se hace responsable, una vez que sabe que fue el asesino. Y además se hace responsable y sin quererlo. En cambio, Hamlet sabe y su padre sabe. Luego, Edipo paga la deuda de existir. Paga la deuda de haber existido arrancándose los ojos, como símbolo de una extracción de una parte del cuerpo, de algo que pierde, articulado como castigo. En cambio, Hamlet, el padre, le dice que murió culpable, de que no terminó de saldar su deuda, que murió en la flor de los pecados, pero no es una deuda que Hamlet pueda saldar, porque es una deuda del padre, no es una deuda de él. Queda atrapado en la deuda del padre. Catalina pregunta si el oráculo sabe. Claro, el oráculo representa el inconsciente como determinación, como un saber que se realiza y que se realiza a pesar del sujeto. El sujeto es efecto de ese saber, está dominado por ese saber. Es como la versión del inconsciente como una estructura significante y que determina al sujeto. El sujeto es efecto de esa determinación de los significantes o de las palabras que lo marcaron. Bueno, en este caso está encarnado en el oráculo. Sí, es como la deuda del hombre de las ratas. Es una deuda imposible de saldar, porque es una deuda del otro, del padre. Entonces, en este punto, Lacan dice, Hamlet no es Edipo, porque Hamlet sabe, y lo que lo tortura a Hamlet es el saber. Hamlet, hasta que habla con el padre, estaba enamorado, tenía un objeto del deseo que era Ofelia, y bueno, llevaba una vida de príncipe, iba a estudiar a Inglaterra y qué sé yo. Se encuentra con el padre, las palabras del padre lo hieren, uno podría decir, está traumatizado por esas palabras del padre, y a partir de ahí pierde la orientación de su deseo. ¿Qué quiere decir? Que aquella que ocupaba el lugar de objeto de deseo para Hamlet desaparece, que era Ofelia. Él ya no la reconoce. Se desorienta en el deseo. Edipo, él mismo, por medio de arrancarse los ojos, introduce la castración. La castración por haber deseado y haber gozado de un objeto que luego deviene prohibido, pero que tiene efectos. Él mismo se introduce la castración, se castra. En el caso de Edipo,
se trata del deseo por el objeto materno. Ese es el problema del objeto prohibido del deseo. En cambio, dice Lacan, en Hamlet, el problema no es el desear al otro, a la madre, sino en Hamlet el problema es el deseo de la madre, lo que ella desea. Y que se introdujo en esta escena cuando dice, entre un objeto sublime, que era mi padre, y este deyeto que es Claudio, ella no distingue, ella no elige. ¿Qué quiere ella? ¿Qué le pasa que no distingue? Entonces, en este punto, Lacan se diferencia de Freud. Vamos a ver, el problema de Hamlet es el problema de todos los que leyeron a Hamlet, ustedes lo leyeron también, es el problema de por qué Hamlet no actúa. Freud dice, Hamlet no actúa porque tiene escrúpulos de conciencia. Esto está en el capítulo 13. Quiere decir que es un síntoma. Bueno, Lacan no está de acuerdo con que el escrúpulo de conciencia sea un síntoma. Dice, si es un síntoma, tiene que ser una expresión de un conflicto de deseos inconscientes, y en el caso de Hamlet no aparece ese conflicto de deseo inconsciente, de por qué no mata a Claudio. Freud dice que lo interpreta como Edipo. Dice que Hamlet no puede matar a Claudio porque Claudio realizó el deseo de Hamlet de matar al padre, bueno, lo mató, de matar al padre y de gozar de la madre. Entonces, no puede matarlo a Claudio porque Claudio realizó su deseo. Lacan dice, no está de acuerdo con eso, porque pone el acento en que el problema es el deseo de Gertrudis, es el deseo del otro. Y uno podría decir, el problema es, para Hamlet, ¿qué lugar ocupaba su padre en el deseo del otro? ¿Por qué ella no hace el duelo? Porque se hace el duelo por alguien para el cual fuimos causa del deseo, pero además por el cual éramos importantes y que el otro era importante para uno en el deseo. Si ella no hace duelo, lo que se pone en cuestión es el lugar que el padre tenía en el deseo del otro, que aparece en la frase de Gertrudis, cuando le dice, yo soy una genital, no conozco el duelo. Entonces, Lacan aclara que va a trabajar Hamlet por medio del grafo del deseo y va a comparar hilo por hilo lo que es la tragedia antigua de Edipo y la tragedia moderna de Hamlet, para encontrar sus correspondencias y sus diferencias. Hasta ahora tenemos dos, las retomo. Edipo no sabe, Hamlet sabe. Segundo, en Edipo se trata del problema del deseo por el otro, y en Hamlet se trata del problema del deseo del otro, lo que el otro desea. Y aquí Lacan introduce un aforismo que es muy conocido. El deseo es el deseo del otro. Entonces, el deseo siempre tiene que pasar por el otro, siempre tiene que pasar por la mediación del deseo del otro. Y acá, entonces, la falta del deseo
la falta del duelo, la interrogación por el deseo del otro de Gertrudis es lo que obstaculiza el deseo en Hamlet. Cuando en ese momento, digamos, les dije que aparecía otro problema en Hamlet en relación al deseo, no solamente es el deseo de la madre, sino es la extrema idealización que tiene Hamlet de su padre. Para Hamlet era un padre idealizado. Y Lacan va a decir, cuando hay mucha idealización, hay que estar atentos, porque la idealización es proporcional a la impotencia. Es decir, cuanto menos potente se presentó, más es la idealización. ¿Cómo es que se presenta idealizado? Hamlet dice que su padre era el mejor rey, el mejor soldado, el mejor esposo. Bueno, dice, Lacan dice, es demasiado. Si era el mejor esposo, ¿por qué Gertrudis se fue tan rápido con Claudio? ¿No? Como que, dice, es dudoso tanta idealización. El padre dice, yo, por Gertrudis, era capaz de detener con mis manos los vientos para que no le toquen el rostro. Él daba todo por Gertrudis. Y Lacan dice, es lo que va a interrogar, el rey estaba en relación a Gertrudis, en relación al deseo o en relación a la demanda, porque no es lo mismo responder a lo que ella quiere o a lo que él piensa que ella quiere, tratar de satisfacer las demandas de la mujer, que estar posicionado en relación al deseo de una mujer. Son dos cuestiones completamente diferentes. A ver, estoy leyendo una cosa. Bueno, termino con esto y contesto estas preguntas. Entonces, Lacan va a situar que a diferencia de Edipo, no se trata de que el deseo, el objeto de deseo esté asegurado por la ley, en la medida en que hay prohibición, se instaura al mismo tiempo el objeto del deseo, sino que en el caso de Hamlet, el deseo va a estar vinculado con un objeto, es decir, la relación del sujeto va a estar vinculado con el objeto del deseo, con el deseo de la madre, de Gertrudis, de lo que ella desea, introduce ahí lo femenino, no solamente la madre, sino lo femenino, lo que ella quiere. Y por el otro lado, Hamlet va a encontrar su organización en el deseo por vía del duelo, por vía de la pérdida del objeto. Y en este caso, Ofelia. La pérdida de objeto tiene un nombre femenino, es Ofelia. Bueno, la clase que viene vamos a seguir entonces con los capítulos, con el 13 que no terminamos y con el 14 también. Y ustedes síganlo leyendo que seguimos. Ahora voy a leer las preguntas, a ver si puedo responder alguna. Podríamos vincularlo con lo que plantea Lacan en su versión del sujeto cuando trata el goce como falta que hace inconsistente al otro y plantea la prohibición como un tratamiento al goce, como un tratamiento al goce del otro que no hay. Bueno, lo podemos vincular, pero lo podemos vincular. Hay dos formas de hacer existir al otro. Una forma de hacer existir al otro es suponerle que
que, digamos, suponerle al otro un goce que le falta. Suponer que el otro goza. Eso es el fantasma. El sujeto se coloca allí como siendo aquel, es decir, no lo reconoce, pero aquel que podría ser gozado por el otro, es decir, que haría gozar al otro. Eso es una forma de hacer existir al otro. Entonces, el otro es inconsistente. Y la forma de hacerlo consistente es suponer que el otro goza. ¿Eh? En el caso de Hamlet, en el seminario 6, aparece el significante de una falta en el otro. No, muchos no saben de lo que estoy hablando, me parece. En el seminario 6, el padre dice cómo se confrontó con que no hay otro, con otro con mayúscula, que no hay la verdad, que no hay una garantía. Para lo que el padre se le inscribió como la falta de garantía, cómo el padre se confrontó con que no hay una verdad, de que no hay una garantía, y es la traición del amor. Para el padre fue la traición del amor. Es que Gertrudis, aquella que él amaba, lo traicionó en el amor. Y el padre dice, esa es la revelación de una verdad que se presenta como descarnada. Pero también se le presenta a Hamlet eso, porque es el padre el que le dice, no hay verdad, no hay garantías, aquella por la cual yo daba todo en mi vida me traicionó, y lo que simboliza que no hay otro, que no hay una última verdad, que no hay una última palabra, para el rey es la traición en el amor de Gertrudis. Eso es lo que funciona como el significante de una falta en el otro, y lo vamos a trabajar. Otra forma de hacer existir al otro es amándolo. Uno lo ama y lo hace existir, como un otro completo. Bueno, cuando Lacan dice que es sospechoso la forma en que Hamlet idealiza al padre. Lacan dice que cuando uno tiene a un objeto, a alguien demasiado idealizado, hay que sospechar una cierta impotencia o una cierta falla en aquel mismo que uno idealiza. Entonces, en el seminario 5 dice, la idealización es proporcional a la impotencia del otro. Cuanto más se lo idealiza, es porque se presentó como más impotente. Y la idealización trata de cubrir la impotencia. Bueno, quedan 6 minutos. Responder a la demanda es responder a lo que el otro pide. O interpretar. El deseo siempre se presenta como un enigma. El deseo nunca puede ser dicho. Si uno dice, vos lo que querés es tal cosa, está tomando el deseo como una demanda. ¿Cómo se presenta el deseo? El deseo se presenta, como ustedes lo vieron en Freud, por ejemplo, es un ejemplo, la bella carnicera. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron la bella carnicera, el sueño de la bella carnicera? Bueno, digamos, el deseo no tiene ningún significado. La demanda, en cambio, se significa. El deseo siempre se presenta como un enigma, y uno puede preguntarse e interrogarse por el deseo del otro, pero nunca se lo va a poder colmar. Entonces el deseo se presenta siempre como metonímico. Va a ser el deseo como deseo de otra cosa. En cambio, la demanda intenta colmar, aunque no pueda, pero es un pedido, es algo que se puede dar. En cambio, el deseo no, el deseo inmediatamente nos va a remitir a otra cosa, porque estructuralmente es imposible de satisfacer o de colmar. Pero bueno, eso es una forma muy rápida de responderlo.
Bueno, sí, la bella carnicera supuestamente se ve en Freud y en psicopatología también. Pero si no lo vieron todos, en medio, tengo miedo que se corte ahora. Hay una carnicera que siempre, lo que más desea es el caviar. Y tiene un carnicero, bueno, carnicero es el marido, y tiene el carnicero que está dispuesto a satisfacerla en todos los deseos. Ella dice que si pasaría que le pida el caviar al marido para que el marido se lo traiga, pero ella no se lo pide el caviar. Entonces ahí mismo aparece, por un lado, el deseo, que no lo pide, que lo resta, que se lo guarda, y por el otro lado, la demanda. Le podría decir, tráeme caviar. Bueno, tiene una amiga que le gusta el salmón. Claro, tiene una amiga que le gusta el salmón. Y la amiga le dice, ay, ¿cómo se come en tu casa? Si me invitas un día a comer, voy. Y ella tiene un sueño. Sueña que tiene solamente un pedacito chiquitito de salmón y que eso no le alcanza para dar una cena. Entonces, y se lo cuenta Freud, y le dice, usted dice que todos los sueños son realización del deseo. Mire, le traigo un sueño que va a contradecir toda su teoría de los sueños. No es una realización del deseo, porque yo quería dar una cena y solamente tengo este poquito de salmón. Entonces, Freud dice que la única forma de encontrar el sentido del sueño no es darle el salmón o el caviar. La única forma de encontrar el sentido del sueño es interpretar que hay una sustitución. En el sueño aparece el salmón, que es el significante de la amiga, del deseo. Y el salmón sustituye a su significante, que es el caviar. Entonces dice, ¿cuál es el significado de ese deseo inconsciente? El mantener un deseo insatisfecho. Entonces, la histérica es el deseo de un deseo insatisfecho. Eso no es una demanda. Dice, una cosa es el pedido, quiero que me invites a comer a tu casa, pero otra cosa es el deseo de la amiga, que es mantener insatisfecho un deseo, que es el salmón. La amiga no come salmón, pero le encanta el salmón. Ella hace un sueño que le concede a la amiga el pedido, está bien, te voy a invitar a comer, mirá si te voy a dar el salmón, no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque aparece el marido, que antes le dice, me la encontré a fulanita que dice que la invite a casa. El marido le dice, ¿por qué no la invitas? Que es tan simpática. Y ella dice, a mi marido no le gustan las gorditas. Le dice a Freud esto. Entonces ella deja insatisfecho su deseo. El deseo de la amiga, que tiene poco salmón para dar la cena, y no la va a dejar insatisfecho al marido, porque no la va a invitar a la amiga, porque se dio cuenta que le gustaba. Entonces, diferencia lo que es el deseo insatisfecho de cada uno de lo que es el pedido, la demanda, invitarme a tu casa a comer o invitarla porque es muy simpática. Bueno, el deseo se va a jugar siempre bajo modalidades, pero se distingue justamente entonces de la demanda, porque el deseo va a estar estructurado. Bueno, como el sueño del salmón ahumado. No, el sueño... Bueno, está bien, sí, es el sueño del salmón ahumado, porque era el salmón ahumado. Sí, el sueño de la bella carnicera. Imagínense, lo deja insatisfecho a Freud. Lo quiere dejar insatisfecho a Freud, quiere decir que lo barra a Freud, le introduce una falta, le dice, usted que es el maestro de los sueños, usted que inventó la teoría de los sueños y dijo que el sueño es una realización de deseo, mire cómo este sueño contradice todo. Lo deja insatisfecho, le introduce una falta. Sí, ya sé que se corta en menos de un minuto. Bueno, seguimos entonces el jueves próximo. Con los capítulos. Vayan leyendo los capítulos. Voy a trabajar el 13, el 14 y el 15. Bueno, lamento los problemas que hubo para entrar hoy. Jueves.